Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola, la nueva promesa del régimen de establecer en la isla un nuevo mercado cambiario oficial, diría transparente y ordenado según ese régimen, para muchos analistas y expertos se trataría más que todo de una maniobra política, un intento cada vez más de controlar los dólares de los cubanos y sobre todo de la familia en el exilio, más que una realidad a la hora de encontrar una vía para solucionar el desplome del peso cubano. Hoy aquí en Univista TV hablamos con un experto en finanzas, en bienes raíces, un reconocido experto aquí de Miami, quien nos explica qué estaría pasando detrás de esta nueva maniobra del régimen en Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Hoy en Cuba, aquí en Univista TV. El mercado cambiario por sí solo no resuelve todos los problemas que existen hoy en la economía cubana, pero resulta fundamental para poder implementar otras medidas que también deben dar importantes resultados. La élite militar de la dictadura encabezada por Raúl Castro prepara para el año 2026 otro asalto a los dólares en poder de los cubanos y sobre todo a sus familiares en el exilio. La tasa de cambio flotante anunciada por el Banco Central de Cuba se implementaría a principios del próximo año en una nueva medida que muestra que el régimen presiona cada vez más al mercado cambiario persiguiendo a toda costa los dólares del mercado negro, ese que cada vez se expande más y se le va de las manos del control totalitario de la dictadura. El Banco Central está creando las condiciones operativas, tecnológicas y de normativas indispensables para establecer un mercado cambiario oficial, ordenado, transparente y funcional. El objetivo estratégico en este sentido es lograr el equilibrio externo e interno respecto a la relación de nuestro país con el exterior y promover también el objetivo estratégico de desdolarización de la economía, a lo cual tributa positivamente el mercado cambiario como un elemento que es esencial para lograr estos propósitos. Todo es que esos dólares que los cubanos de fuera de Cuba tratan de hacer llegar a sus familiares fuera de los conductos que ellos imponen, porque todo el dinero que va hacia Cuba a través de Western Union o cualquier otro de los mecanismos que la civilización utiliza, en el caso de Cuba son esquilmados por el gobierno, que se queda con una parte desproporcionada del dinero que mandan los familiares. Entonces los familiares utilizan subterfugios y lo mandan a mano con las mulas, con los chivos, con lo que vaya para allá, de forma tal de poder sobrepasar el sistema económico del régimen, y se manejan entre ellos y la gente compra y vende en dólares porque sabe que el valor del peso cubano es irrelevante. Con un peso cubano tú no puedes comprar nada, ni en Cuba. O sea, no es que no lo puedas usar fuera. En Cuba el valor del peso cubano es tan ínfimo que para comprar cualquier cosa estás hablando de miles de pesos. Cualquier cosa vale miles de pesos en Cuba. Mientras que el salario que reciben los cubanos en pesos es una miseria. Para muchos analistas, la promesa del régimen de implementar un mercado cambiario oficial que intenta sepultar el mercado informal de esa divisa en la isla parece más una promesa política que una salida real a la grave situación económica del país y al desplome en caída libre del peso cubano. Por otro lado, el hecho de que los cubanos no puedan comprar libremente dólares en los bancos del país ya de por sí restringe el prometido mercado cambiario de ese régimen. La otra realidad para los expertos es que dudan que esta tasa oficial refleje la verdad del mercado en la isla. Pero ellos no producen. El país no produce. El país no produce azúcar, no produce café, no produce tabaco, no produce pequeños alimentos, no produce ningún tipo de industria ligera, no produce servicios, no produce medicina, no produce productos o servicios que puedan intercambiarse a cambio de dinero. El dinero no es nada más
que es un instrumento de intercambio. En los últimos tiempos, la realidad es que la administración Díaz-Canel ha cumplido militarmente las órdenes de la élite dictatorial de Raúl Castro, que es dolarizar cada vez más la vida cotidiana en el país. El régimen cada vez más depende de los dólares para intentar garantizar los productos básicos en la isla, en medio además de una sequía ya en el colapso del sistema productivo de la economía socialista en Cuba. Este régimen y este sistema está basado en el control absoluto de la sociedad en la mayor medida posible. Eso desde los sistemas menos socialistas hasta los más socialistas, y el sistema es el socialismo, ¿ok? Con mayor o menor asco a la sangre, pero el concepto es el mismo, es que un grupo de iluminados son capaces de decidir qué es lo que le conviene a la mayoría de la población. Y basado en eso se abroga el derecho de controlarlo todo o de controlar lo más posible. Primero. En algunos casos, eso sucede en sociedades donde unos tontos ilusionados consideran que ese es el mejor método. Ese no es ni siquiera el caso en este caso. Esto es una banda de forajidos que asaltó el poder a punta de pistola, y a punta de pistola se ha mantenido hasta hoy. Aquí ese concepto de funcionarios gubernamentales, todos son unos delincuentes. La promesa de las autoridades cubanas de establecer lo que llama un mercado cambiario oficial, ordenado y transparente se da en momentos además en que los cubanos sufren la imparable inflación, que el régimen dice ya habría moderado, la escasez de divisas, el desplome de la moneda nacional y la desconfianza de los habitantes del país en guardar sus dólares en los bancos de Cuba. Todo esto solo alimenta la búsqueda de las divisas para poder sobrevivir en una economía tan precaria como la de Cuba. Entonces, es todo una manipulación o un intento de manipulación, pero lo que ha sucedido es que su incapacidad, su propia incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la población, los han obligado a dar de cierta manera cierta apertura a cierta gente asociada con ellos mismos, pero que como todos los seres humanos primero buscan satisfacer sus intereses que los de los otros, porque es lo natural, no importa que hayan sido sus aliados o que aún lo sean, y por eso todos estos escándalos. Entonces, ellos no pueden controlar el mercado. Esto es un sistema que ha sido basado en la limosna. Primero vivieron de la limosna soviética, después vivieron de la limosna venezolana, y ahora están tratando de vivir de la limosna mexicana, que se les puede complicar un poco porque los mexicanos son más fieras que ellos. Ahora, Béjar, ¿tú crees que, establece la tasa de cambio flotante? En primer lugar, ¿tú crees que desaparezca ese mercado negro del dólar en Cuba? Porque ellos intentan que desaparezca, quizás con una tasa menor lo van a desaparecer. Y lo segundo, ¿tú crees que el régimen está en condiciones en estos momentos, como vive el país, de estabilizar realmente el peso cubano? Porque hay muchas variables que hay que hacer para que eso se estabilice. No va a desaparecer un mercado negro, jamás. ¿Por qué razón? Porque ellos jamás van a ser capaces de proveer a la población lo que necesita. Ellos no producen, ni van a producir, ni van a mejorar, ni nada se va a arreglar. O sea, el mercado negro no va a desaparecer, primero. Y segundo, tampoco confían en los bancos, porque los bancos son de ellos, y ellos son los que son capaces de robarse lo que les dé la gana. Entonces, la población no confía ni en los bancos ni en el sistema judicial, porque no hay un Estado de Derecho. Tú no puedes, si alguien te roba, si un funcionario te roba, tú no puedes denunciar a nadie. Tú no hay un estrato donde tú puedas ir a defender tus derechos, porque no tienes derechos. Fíjate que la lucha de Osvaldo Payá siempre fue que los cubanos tengan derecho a tener sus derechos. Y hasta hoy ha sido así. Los cubanos no tienen derechos.
Y si tú no tienes derechos y no tienes propiedad privada, no tienes libertad. Y en eso se basa el sistema, que no tengas propiedad privada y que no tengas libertad. ¿Por qué no tienes propiedad privada? Porque te la pueden arrebatar en el momento que un funcionario quiera. La propiedad privada en Cuba no es sagrada. Tú puedes ser que tú hoy tengas una MIPYME, pero pasado mañana te desaparecen y te lo quitan todo y te mandan a la cárcel y no tienes dónde apelar. Entonces, eso no va a cambiar porque eso forma parte del basamento del sistema, de un sistema de forajidos controlando una finca como lo hizo el padre de Fidel. Oye, los CUC es el equivalente a los vales o los CUP, el equivalente a los vales que ese canalla gallego le daba a sus empleados que podían comprar solamente en la tienda de la finca. Si todas las tiendas del país son de ellos o controlados por ellos y la moneda la controlan ellos, ¿qué diferencia hay entre eso y el minifundio de Virán? ¿Cuál es la diferencia? Y de eso se trata. Y por cierto, el régimen ha dicho que hace más de 15 años está investigando el mercado cambiario oficial en la isla. Lo que sí, muchos cubanos no dudan de que este nuevo experimento, este nuevo suerte de atraco va a ser otro fracaso más para ese régimen. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.